Thor es uno de los dioses más importantes dentro de la mitología nórdica y germánica. Y no es para menos, siendo que este es el dios protector del pueblo, el clima, la justicia y la batalla. No en vano se le invocaba como símbolo de fortuna antes de una pugna, y se le imploraba que el buen clima acompañara las extensas travesías que los exploradores náuticos vikingos realizaban. Por el contrario, si la tormenta estaba desatada y los truenos y rayos fulguraban en todo su esplendor, era un hecho sabido que el enfurecido Thor pronosticaba el mal augurio de la travesía. Es por estas razones que Thor tuvo un culto más extendido entre las comunidades más pacíficas de campesinos y artesanos. Como dios del cielo, también tiene un rol de fertilidad, ya que se creía que los relámpagos de las tormentas de verano maduraban los cultivos. Inclusive el martillo de Thor sobre la falda de una novia sugería un ritual de fertilidad y una interacción simbólica entre el cielo y la tierra. En otro sentido, Thor, al igual que Odín, poseía una multiplicidad de nombres y epítetos diferentes, pero es claro que todos esos vocablos eran representaciones de sus rasgos más característicos. Por ejemplo, Thor, Donner, Donder y Tunras aluden claramente al mismo significado, el de trueno. A pesar de su reconocida ira, Thor no era considerado un insensato como muchos piensan. De hecho, en el poema de Haustlong, uno de los Keringars para el dios es pensador profundo, y si bien en la mayoría de las ocasiones prefiere la acción directa a la estrategia, numerosos mitos ilustran su sabiduría. Tal como es el caso de la saga de Gautrek, en donde se relata que Thor desafía a Odín sobre el destino del nieto de los gigantes, Starkat, con una serie de maldiciones que contrarrestan muchas de las bendiciones que le otorga Odín, o como también en el poema édico El discurso de Alvis y en su visita a la hechicera Groa. Además, Thor es asociado con las runas y con la consagración. Por otro lado, Thor, que era venerado como el dios más importante en Noruega, fue llamado Viejo Thor, porque se suponía, según algunos mitólogos, que pertenecía a una antigua dinastía de dioses, sin tener en cuenta su edad actual, pues es representado y descrito como un hombre en su plenitud, alto y bien formado, con miembros musculosos y cabellos y barba rojos y erizados, de los cuales, en momentos de rabia, saltaban chispas. Además, las razas nórdicas le engalanaron posteriormente con una corona, en cada una de cuyas puntas se encontraba o bien una estrella resplandeciente o bien una llama ardiendo constantemente, por lo que su cabeza se encontraba siempre rodeada de una especie de halo de fuego, su propio elemento. En Suecia, Thor como Odín vestía supuestamente un sombrero de ala ancha, por lo que a las nubes de tormenta en ese país se conocen como el sombrero de Thor, un nombre que también se le dio a una de las principales montañas de Noruega. Su símbolo más característico es el martillo de Thor. Su nombre era Mjolnir, obtenido de la travesía que Loki tuvo que realizar a Svartalfheim debido a sus travesuras. Lanzaba rayos y poseía la maravillosa propiedad de regresar siempre a su mano, sin importar lo lejos que lo hubiese lanzado. Además, un rasgo poco conocido de esta fantástica arma era que podía encogerse y esconderse bajo las ropas. Tan importante fue este martillo que dentro de la cultura nórdica se convirtió en un amuleto y pieza de ornamento muy popular durante la era vikinga e ícono del paganismo nórdico y germánico. Pero tanto poder tenía un precio, ya que este enorme martillo era por lo general incandescente. Es por ello que el dios poseía un guantelete de hierro llamado Jerngreipr, que le permitía agarrarlo firmemente y su fuerza, que siempre era formidable, se multiplicaba por 2 cuando se ponía su cinturón mágico, llamado Megingjord. Así también, Thor era el único al que nunca se le permitía pasar sobre el maravilloso puente Bifrost, temiendo que lo quemara con el calor de su presencia,
Cuando deseaba unirse a sus compañeros, los dioses, en el manantial de Urt, bajo la sombra del árbol sagrado, se veía forzado a llegar hasta allí a pie, vadeando ríos y arroyos. Entre los dioses solamente Thor es que nunca iba a caballo, sino que viajaba en un carro de bronce tirado por los machos cabríos mágicos, llamados Tangioster y Tangrisnir, de cuyos dientes y cascos saltaban constantemente chispas. Tenían la peculiaridad de que Thor podía cocinarlos y luego, si necesitaba continuar su viaje, cubría los huesos con la piel y utilizaba el poder regenerador de su martillo para volverlos a la vida. Tal era la fuerza de este carro que en el poema escáldico Haustlong se relata que la tierra era arrasada y las montañas se resquebrajaban cuando Thor viajaba en él. Cuando el dios conducía así de lugar en lugar, se le llamaba Akutor o Thor el Auriga. Una anécdota interesante es que en el sur de Alemania, creyendo la gente que un solo carro de bronce no podía causar tanto estruendo, decía que el carro estaba cargado con cazuelas de cobre, que repiqueteaban y se golpeaban entre ellas. Dentro de su descendencia tenemos a Magni y Modi, concebidos con su primera esposa, la giganta Jarnsaxa. Siendo Sif su segunda esposa, tuvo a Lorit y una hija de nombre Trud, una joven giganta célebre por su tamaño y fuerza. Además, el dios también tiene un hijastro llamado Uller, hijo de Sif, del cual no se menciona a su padre. Thor vive en Asgard, en el reino de Trudheim o Trudbank, que significa hogar de la fuerza. Allí vive con su esposa Sif y sus hijos en el palacio llamado Bilskirnir, el cual, según es relatado en el poema Dichos de Grimnir, es el más grande de todos los edificios y posee 540 habitaciones. Según se relata en el canto de Hallvard, aunque es la única fuente que lo menciona, Thor recibía allí a los campesinos y esclavos muertos. Existen varias narraciones sobre las hazañas de Thor, siendo 8 los mitos en el que él es protagonista. Es así que para esta oportunidad dejaremos de lado el canto de Hallvard y la saga de Gautrek, por ser solo conversaciones y no centrarse en el relato épico. Te invito entonces a que conozcas toda la mitología de Thor a través del siguiente video que titularemos Thor, mitología completa. Siendo hijo de Jord y de Odín, de niño se destacó por su gran tamaño y fuerza, y muy poco después de su nacimiento, sorprendió a la asamblea de los dioses levantando y arrojando juguetonamente 10 grandes fardos de pieles de oso. Aunque era por lo general de carácter afable, Thor incurría a veces en una cólera terrible. Como en esas ocasiones era muy peligroso, su madre, incapaz de controlarle, lo enviaba lejos de su hogar y confiaba su cuidado a Vingnir y a Lora. Estos padres adoptivos, que eran también considerados como la personificación de los relámpagos difusos, pronto lograron controlarle y le criaron tan sabiamente que los dioses guardaron un recuerdo muy agradecido de sus amables servicios. El mismo Thor, consciente de todo lo que se les debía, se mostró muy agradecido. Es por ello que asumió los nombres de Vingthor y Loredi en forma de conmemoración. Una vez llegado a Asgard, Thor fue admitido entre el resto de los dioses, donde pasó a ocupar uno de los 12 sillones de la gran sala de los juicios. Desde acá, sus reiterados viajes a Jotunheim le granjearon un montón de aventuras. Thor y el gigante Ymir. Los dioses viajaron hacia el este del Elivagar en el carro tirado por las cabras de Thor, y dejándolo en casa del campesino Egil, el padre de Thialfi, encaminaron sus pasos hacia la morada del gigante Ymir, del cual se sabía que poseía una olla de 1 milla de profundidad y anchura proporcional. Sin embargo, solo las mujeres se encontraban en casa. Tyr reconoció en la más anciana,
una fea bruja con 900 cabezas, a su propia abuela, mientras la más joven, una bella giganta, era, al parecer, su madre, y esta última recibió a su hijo y a su acompañante de forma hospitalaria y les dio de beber. Tras conocer su misión, la madre de Tyr ordenó a los visitantes que se escondieran bajo unas enormes ollas que se encontraban sobre un travesaño al final de la sala, ya que su esposo Ymir era muy reflexivo y a menudo mataba a sus invitados con una sola mirada fulminante. Los dioses siguieron el consejo rápidamente y tan pronto se escondieron llegó el gigante Ymir. Cuando su esposa le contó que habían llegado visitantes, frunció el ceño tan portentosamente hacia el lugar donde se ocultaban que la viga del techo y las ollas cayeron con estruendo, y excepto la más grande de todas, se rompieron en pedazos. La esposa del gigante, sin embargo, convenció a su marido para que le diera la bienvenida a Tyr y a Thor, y mató 3 bueyes para su comida. Pero grande fue la consternación cuando vio al dios del trueno comerse a 2 de ellos como cena. Murmurando que tendría que irse a pescar temprano la siguiente mañana para procurar el desayuno a un invitado tan voraz, el gigante se retiró a descansar, y cuando al amanecer del día siguiente bajó hasta la costa, se le unió Thor. El gigante le pidió que obtuviera su propio cebo, tras lo cual Thor mató descaradamente al buey más grande de su desafortunado anfitrión, llamado Himenbrioder, y cortando su cabeza, embarcó con ella y se introdujo en el mar. A pesar de que Ymir protestó de que ya había llegado a su lugar habitual de pesca y que podrían encontrarse con la terrible serpiente Jormungandr si se aventuraran a ir más lejos, Thor siguió remando persistentemente, hasta que pensó que se encontrarían justamente con el tal temible monstruo. Poniendo como cebo la cabeza del buey, Thor trató de pescar a Jormungandr. Mientras tanto, el gigante logró pescar 2 ballenas, que le parecieron suficientes para una merienda matinal. Por tanto, estaba a punto de proponer que regresaran cuando Thor sintió súbitamente un tirón y comenzó a tirar tan fuerte como pudo, ya que sabía, por la resistencia de su presa y la terrible tormenta creada por sus contoneos, que había atrapado a la serpiente de Midgard. Para obligar a la serpiente a que saliera a la superficie, Thor apretó su pie tan bruscamente contra el fondo del barco que lo atravesó y fue a parar al fondo del mar. Tras una lucha indescriptible, la terrible cabeza venenosa del monstruo apareció, y Thor, haciendo su martillo, se dispuso a aniquilarla. Cuando el gigante, aterrorizado por la proximidad de Jormungandr y temiendo que el barco se hundiera y se convirtiera en la presa del monstruo, cortó el sedal, permitiendo así que la serpiente cayera como una piedra hasta el fondo del mar. Furioso con Ymir por su inoportuna interferencia, Thor le asestó un golpe con su martillo que lo lanzó al mar. Pero Ymir, impávido, nadó hasta tierra y se reunió con el dios cuando éste regresó a la costa. Ymir tomó entonces ambas ballenas y se las echó a la espalda para llevárselas a casa, y Thor, deseoso de demostrar su fuerza, cargó con el bote, los remos y los aparejos y le siguió. Tras el desayuno, Ymir retó a Thor a que demostrara su fuerza rompiendo un vaso, pero aunque el dios del trueno lo arrojó con tremenda fuerza contra los pilares de piedra y las paredes, permaneció intacto y ni siquiera se rajó. Sin embargo, obedeciendo un consejo que la madre de Tyr le susurró, Thor arrojó súbitamente el vaso contra la frente del gigante, la única sustancia más dura que él, tras lo cual cayó hecho añicos. Utgard-Loki y las 5 pruebas imposibles. Le dijo que podía llevarse la olla que los 2 dioses habían ido a buscar. Tyr trató de levantarla en vano, pero Thor pudo levantarla del suelo, solo después de haberse ceñido su cinturón hasta el último agujero.
El tirón con el que finalmente levantó la olla causó grandes daños en la casa del gigante y su pie atravesó el suelo. Mientras Tyr y Thor partían, este último con el enorme recipiente sobre su cabeza, como si se tratase de un sombrero, Ymir convocó a sus hermanos gigantes de hielo y les propuso perseguir y matar a su empedernido enemigo. Volviéndose, Thor se dio cuenta enseguida de su persecución y arrojando a Mjolnir repetidamente contra los gigantes, los mató a todos antes de que pudieran alcanzarles. Es así que Tyr y Thor reanudaron su viaje de regreso hasta Aegir, llevando consigo la olla en la que él fabricaría la cerveza para el festín de la cosecha. Es así que los dioses se ataviaron entonces con ropas festivas y se dirigieron alegremente hasta el festín de Aegir. Thor y Trud y la desgracia de un enano enamorado. Cuenta el mito que aprovechando la ausencia del dios del trueno, Alvis, un enano que no era del agrado de Thor, cortejó a Trud, acción que no tardó en dar frutos ya que la hija del dios le aceptó. Una tarde, cuando este pretendiente, quien al ser enano no podía enfrentar la luz del día, se presentó en Asgard para demandar su mano. Es así que los dioses reunidos no rechazaron su petición. Sin embargo, apenas habían manifestado su aprobación cuando Thor apareció de repente. Nada más enterarse de este acontecimiento, el hijo de Odín hizo todo lo que estuvo en sus manos para que la boda fracasase. Es así que convenció al enano de que se sometiera a una especie de test de inteligencia, en el que debía responder a todas las preguntas que Thor le realizara, para así probar que era digno de su hija a pesar de su baja estatura. El enano, que estaba enamorado y en búsqueda de congraciarse con su futuro suegro, aceptó de buen agrado. Pero Thor guardaba un secreto. A él no le importaba el número de preguntas que Alvis acertara, sino que buscaba mantenerlo entretenido el suficiente tiempo para que los primeros rayos del sol sorprendieran al desafortunado enano. Es así que Thor lo interrogó en el lenguaje de los dioses, vanas, elfos y enanos, prolongando ingeniosamente su examen hasta el amanecer. Cuando el primer rayo de luz cayó sobre el enano infeliz, lo petrificó. Allí estaba un ejemplo perdurable del poder de los dioses, para servir de advertencia a todos los demás enanos que pudieran atreverse a pretender a su hija. El viaje de Thor y Loki a Jotunheim. Mientras los gigantes de Jotunheim enviaban continuamente ráfagas de viento frío para cortar los tiernos brotes y obstaculizar el crecimiento de las flores, Thor una vez decidió ir a obligarlos a comportarse mejor. Acompañado por Loki, partió en su carro y después de montar todo un día, los dioses llegaron al anochecer a los confines del mundo gigante, donde, al ver la cabaña de un campesino, decidieron quedarse a descansar y refrescarse. Su anfitrión era hospitalario, pero muy pobre, y Thor, al ver que apenas podía suministrar la comida necesaria para satisfacer su apetito, mató a sus dos cabras llamadas Tangjoster y Tangrisnir, las que cocinó y preparó para comer. Invitó a su anfitrión y a su familia a merendar libremente hasta saciarse, pero advirtiéndoles que tiraran todos los huesos sin romperlos en las pieles de las cabras que él había extendido en el piso. El campesino y su familia comieron de buena gana, pero su hijo Thialfi, animado por el travieso Loki, se aventuró a romper uno de los huesos y chupar la médula, pensando que su desobediencia no sería detectada. Al día siguiente, sin embargo, Thor, listo para partir, golpeó las pieles de cabra con su martillo Mjolnir, e inmediatamente las cabras saltaron tan animadas como antes, excepto que una parecía un poco coja.
Al percibir que sus órdenes habían sido ignoradas, Thor habría matado a toda la familia en su ira. Sin embargo, el culpable reconoció su culpa y el campesino se ofreció a compensar la pérdida, dando al dios iracundo no solo a su hijo Thialfi, sino también a su hija Roxba, para que le sirvan siempre, encargándole al hombre que cuidara bien a las cabras, que dejó allí hasta que volviera, y pidiéndole a los jóvenes campesinos que lo acompañaran. Thor ahora salió a pie con Loki, y después de caminar todo el día, se encontró en la noche sombría, envuelta en una neblina gris casi impenetrable. Después de buscar por un tiempo, Thor vio a través de la niebla el contorno incierto de lo que parecía una casa de forma extraña. Su puerta era tan ancha y alta que parecía ocupar todos los lados de la casa. Al entrar y no encontrar fuego ni luz, Thor y sus compañeros se arrojaron cansados al suelo para dormir. Pero pronto se vieron perturbados por un ruido peculiar y un temblor prolongado del suelo debajo de ellos. Asustados de que fuese un terremoto, Thor y sus compañeros se refugiaron en un ala del edificio, donde pronto se quedaron profundamente dormidos, nuevamente. Al amanecer, el dios y sus compañeros despertaron junto a la forma recostada de un gigante dormido, y percibieron que sus ronquidos eran iguales a los sonidos peculiares que los habían inquietado durante la noche. En ese momento, el gigante se despertó, buscó a su alrededor y un segundo después recogió el objeto que Thor y sus compañeros habían confundido en la oscuridad con una casa. Entonces se percataron con asombro de que esto no era más que una manopla enorme, y que el ala en el que todos habían dormido era el orificio donde se insertaba el pulgar del gigante. Al enterarse de que Thor y sus compañeros se dirigían a Utgard, como también se llamaba el reino de los gigantes, Skrimir, el gigante, propuso ser su guía, y después de caminar con ellos todo el día, los llevó al anochecer a un lugar donde propuso descansar, antes de recomponerse para dormir. Sin embargo, les ofreció las provisiones que su billetera contenía. Pero a pesar del gran esfuerzo que hizo Thor, ni él ni sus compañeros pudieron desatar los nudos que Skrimir había atado. Sospechando la burla del gigante, decide golpearlo con el martillo, lo cual resulta infructuoso, ya que el gigante apenas se despierta, pregunta: ¿me ha caído una hoja de árbol? A la mañana siguiente, el gigante apresura a los viajeros y les invita a viajar a las tierras del gigante Utgard-Loki. Thor viajaba en una ocasión junto a sus sirvientes Thialfi y su hermana Roskva, además del dios Loki. Los 4 compañeros llegaron a Utgard, hogar de los temibles y soberbios gigantes del hielo. A lo lejos contemplaron un castillo, tan alto que para mirarlo debían levantar la vista casi hasta el cielo. Deseosos de encontrar refugio, se deslizaron a través de las barreras y entraron en la fortaleza. Vieron allí una multitud de hombres sentados en bancos, todos los cuales eran prodigiosamente altos. A los 4 viajeros les llevaron a la presencia del rey de los gigantes, el poderoso Utgard-Loki, que significaba Loki el de fuera, y servía para diferenciarlo del dios que tenía sus mismos atributos picarescos. Este se comportó con gran altivez ante sus invitados, y sonriendo maliciosamente, solicitó a los dioses que demostraran algún talento, cosa según él, necesaria para alojarse en su castillo. Loki en respuesta aseguró que nadie podría derrotarle en una competencia de quién come más rápido, y con una mirada amenazante, Utgard-Loki acepta el desafío. Trajeron entonces una gran bandeja de madera repleta de carne, y la pusieron sobre una mesa. El rey de los gigantes mandó a llamar a uno de sus hombres, Loge, para que compitiese con Loki. Cada uno comenzó a comer por un extremo lo más rápido que pudo, y se encontraron justo en medio de la bandeja. Sin embargo, Loki había comido toda la carne dejando los huesos, mientras que Loki había consumido todo: carne, huesos, bandeja y mesa. Todos acordaron que Loki había sido claramente vencido.
Preguntó entonces el rey qué sabía hacer el joven sirviente de Thor, Thialfe. Este dijo que competiría en una carrera contra cualquiera de los hombres del castillo. Utgard-Loki sonrió de nuevo y designó a un niño pequeño llamado Huggy para que corriera contra Thialfe, no sin antes reafirmar su confianza en el joven gigante. 3 veces corrieron los dos jóvenes hasta una flecha lanzada a una gran distancia. Las 3 veces resultó ganador el niño Huggy, con tanta ventaja que el pobre Thialfe se encontraba aún a mitad de camino cuando él alcanzaba la meta. La totalidad de los presentes decidieron que era suficiente y que Thialfe había sido derrotado. El rey miró entonces a Thor, preguntándole cuáles eran sus habilidades. Thor respondió con voz profunda que se enfrentaría bebiendo a cualquiera de los presentes. Utgard-Loki consintió e hizo venir a su copero con un gran cuerno del que sus cortesanos bebían a menudo. Le dio el cuerno a Thor diciendo: cualquiera que sea buen bebedor vaciará este cuerno de un solo trago, aunque hay quien emplea 2 tragos para ello. Pero tampoco será mal bebedor el que consiga vaciarlo en 3 tragos. Thor tomó el cuerno sorprendido por su tamaño, pero no se amedrentó, puesto que tenía mucha sed. Se le llevó a los labios y bebiendo ávidamente sin respirar, tratando de vaciarlo de un trago. Cuando terminó, vio con sorpresa que el cuerno apenas se había vaciado. Utgard-Loki entonces cuestionó la fama de Thor, pero burlonamente lo alentó a un segundo intento. De nuevo bebió el poderoso Thor, durante tanto tiempo como pudo contener la respiración, y de nuevo no pudo vaciarlo. Y al igual que en la primera oportunidad, el rey lanza una mirada maliciosa y una certera burla, no sin antes invitarle a que dé el último intento. Furioso, Thor bebió tan rápido y profundamente como pudo, tratando de vaciar el cuerno a toda costa, pero nuevamente vio que la bebida apenas había bajado un poco. Desesperado, devolvió el cuerno al copero. Bien, dijo Utgard-Loki, es evidente que vuestra fuerza no es tan grande como se esperaba, pero dime, ¿querrías tomar parte de otros juegos? Probaré otros juegos, dijo torvamente Thor, aunque estoy convencido de que otros hombres no considerarían poca cosa mis tragos. ¿Qué nueva prueba me propones? Responde Utgard-Loki. Bien, nuestros niños suelen jugar un juego insignificante, muy poca cosa es, pero es lo que propongo, porque veo que no sois en absoluto como pensábamos. Thor, levantad del suelo a este pequeño gato. Y un gato gris apareció en la estancia. Para diversión de los gigantes, Thor avanzó y agarró al animal, pero por más fuerza que hiciese, no conseguía despegar del suelo ni siquiera las patas del pobre gato. Inclusive su espalda se encorvaba mientras Thor trataba de levantarlo, y solo una vez consiguió despegar del suelo una sola de las patas del animal. Finalmente, Thor renunció. El gato es grande, pero Thor es pequeño, comentó Utgard-Loki con una sonrisa. Furioso, Thor desafió entonces a cualquiera de los presentes a un combate singular. Pero el rey respondió: no creo que ninguno de mis hombres quiera rebajarse a luchar contra Thor. Sin embargo, pienso que la vieja L, mi nodriza, pueda proporcionarnos algún desafío. Y entró en la sala una vieja desdentada, con la espalda encorvada, a la que el rey de los gigantes invitó a luchar contra Thor. Thor, desesperado, arremetió contra ella una y otra vez, pero cuanto más la acosaba, más firme se mantenía ella. Pasaron mucho tiempo peleando, pero finalmente fue Thor quien dobló la rodilla. Utgard-Loki dio entonces por finalizados los juegos y dijo que ya no tendrían nuevas oportunidades para mostrar su valía. Había quedado probado que los dioses nada podían ante la fuerza de los gigantes. No obstante, les invitó a pasar la noche en el castillo y les ofreció su hospitalidad. Al día siguiente, los compañeros, abatidos, comieron en el castillo y más tarde reemprendieron su viaje. Utgard-Loki les acompañó hasta la salida del castillo y preguntó a Thor si en sus viajes había conocido a alguien más poderoso que él. Thor respondió que había sufrido un gran deshonor a mano de los gigantes de Utgard, y lo que más le mortificaba era que le considerarían hombre de poca importancia. Pero Utgard-Loki dijo entonces: os confesaré la verdad. Ahora que habéis salido de mi castillo, donde jamás mientras yo reine volveréis a poner el pie, nunca imaginé la fuerza que ibais a demostrar, y lo cerca que estaríais de vencernos y humillarnos.
Debéis saber que continuamente os he engañado con mis trampas, sin que nunca os percataseis de ello. En primer lugar, aunque Loki tuviera hambre, su rival Logie no era otro que el fuego furioso, pues Logie significa efectivamente fuego, de ahí que devorase todo a su paso y derrotase fácilmente a vuestro compañero. Por otra parte, Hoki, que corrió contra vuestro sirviente Thialfe, no era otro que mi propio pensamiento, y era imposible que Thialfe compitiese en rapidez con él. En cuanto al cuerno, cuando tratasteis de vaciarlo, realizasteis una hazaña casi imposible de imaginar, pues su extremo estaba unido al propio mar. Habéis vaciado parte de él con vuestros sorbos, creando lo que ahora se conoce como marea. Tratando de levantar al gato, realizasteis esta gran hazaña, pues el gato era en realidad la propia serpiente Jormungand, monstruo que rodea la tierra entera con su inmenso cuerpo, y a la que lograsteis levantar sin daros cuenta. Nadie podría haber realizado semejante proeza de fuerza. ¿Y qué decir de vuestra lucha con él? La encorvada vieja no era otra cosa que la vejez, y nunca existió ni existirá hombre alguno que pueda esperar vencerla, pues jamás vi a nadie resistir sus acometidas, como tú lo hiciste. Y ahora que vamos a separarnos, debo advertiros que lo mejor para vos y para mí será que nunca más volvamos a encontrarnos. La fuerza de uno y las artimañas del otro nos igualan, y nada podríamos el uno contra el otro. Thor, por supuesto, se enfureció. Trató de golpear al rey de los gigantes con su martillo Mjolnir, pero Utgard Loki desapareció justo a tiempo. Luego Thor corrió de vuelta al castillo, con ánimo de destruirlo, pero no encontró ni rastro de la fortaleza. En su lugar, solo había una llanura extensa y verdeante. Thor había sido burlado por un enemigo astuto y hábil. Thor y Thialfi contra el golem de los gigantes. El propio Odín estaba una vez corriendo por el aire en su corcel Sleipnir, cuando atrajo la atención del gigante Hrungnir, quien propuso una carrera, declarando que Gullfaxi, su corcel, podría competir fácilmente con Sleipnir. En el calor de la carrera, Hrungnir no se dio cuenta en la dirección en la que iban, hasta que, con la vana esperanza de alcanzar a Odín, dirigió a su corcel a las mismas puertas del Valhalla. Al descubrir dónde estaba, el gigante palideció de miedo, porque sabía que había puesto en peligro su vida al aventurarse en la fortaleza de los dioses, sus enemigos hereditarios. Los Aesir, sin embargo, eran demasiado honorables como para tomar incluso a un enemigo en desventaja, y en lugar de hacerle daño, lo invitaron a sus salones de banquetes, donde procedió a disfrutar de las generosas porciones de hidromiel celestial que tenía delante. Pronto se emocionó tanto que comenzó a jactarse de su poder, declarando que algún día vendría y tomaría posesión de Asgard, el que destruiría junto con los dioses, salvo la diosa de la belleza Freya y Sif, la esposa de Thor, a quienes miró con una mirada perversa. Los dioses, sabiendo que él no estaba consciente de sus palabras, lo dejaron hablar sin molestias, pero Thor, al volver a casa en ese momento de uno de sus viajes y escuchar la amenaza de llevarse a su amada Sif, se enfureció. Blandió su martillo con la intención de aniquilar al jactancioso. Sin embargo, esto no lo permitirían los dioses, y rápidamente se arrojaron ante el furioso dios y su invitado, implorando a Thor que respetara los sagrados derechos de hospitalidad. Thor finalmente fue inducido a frenar su ira, pero exigió que Hrungnir designara una hora y un lugar para un Holmgang, como generalmente se llamaba un duelo en el norte. Desafiado así, Hrungnir prometió encontrarse con Thor en Jotunheim, los confines de su reino, 3 días después, y partió algo sobrio por el miedo que había experimentado. Cuando sus compañeros gigantes escucharon lo imprudente que había sido, lo reprendieron profundamente, pero juntos tomaron una decisión para sacar el mayor provecho de esta angustiante situación. Hrungnir les dijo que debía tener el privilegio de estar acompañado por un escudero, con quien Thialfi se enfrentaría.
por lo que procedieron a construir una criatura de arcilla de 9 millas de largo y proporcionalmente ancha, a quien llamaron Moquerquialfi. Como no pudieron encontrar un corazón humano lo suficientemente grande como para poder abastecer el pecho de este monstruo, utilizaron el de una yegua, que sin embargo siguió revoloteando y temblando de aprehensión. Llegó el día del duelo. Hrungnir y su escudero estaban en el suelo esperando la llegada de sus respectivos oponentes. El gigante no solo tenía un corazón y un cráneo de sílex, sino también un escudo y un garrote de la misma sustancia, y por lo tanto se consideraba a sí mismo casi invencible. Thialfi vino antes de su maestro, y poco después hubo un terrible temblor que hizo que el gigante temiera que su enemigo lo atacara desde el suelo. Por lo tanto, mantuvo su vista clavada en Thialfi y se puso de pie sobre su escudo. Un momento después, sin embargo, vio su horror, ya que mientras Thialfi atacó a Moquerquialfi con una pala, Thor lanzó su martillo a la cabeza de su oponente. Hrungnir, para evitar el golpe, interpuso su garrote de piedra, que se estremeció en pedazos que volaron por toda la tierra, y un fragmento se hundió profundamente en la frente de Thor. Cuando el dios cayó desmayado al suelo, su martillo se estrelló contra la cabeza de Hrungnir, quien cayó muerto a su lado, en tal posición que una de sus pesadas piernas cayó sobre el dios recostado. Thialfi, quien mientras tanto se había deshecho del gran gigante de arcilla, ahora se apresuró a ayudar a su amo, pero su esfuerzo fue inútil, y los otros dioses, a los que convocó rápidamente, no pudieron levantar la pierna. Mientras estaban parados allí, preguntándose inútilmente qué deberían hacer a continuación, Magni, el pequeño hijo de Thor, apareció. Según algunas versiones, tenía solo 3 días o 3 años, pero rápidamente agarró el pie del gigante y sin ayuda, liberó a su padre, declarando que si hubiera sido convocado antes, la victoria hubiera sido mucho más fácil. Esta exhibición de fuerza hizo que los dioses se maravillaran enormemente y los ayudó a reconocer la verdad de las diversas predicciones, que declararon que sus descendientes serían más poderosos que ellos, que sobrevivirían y gobernarían a su vez sobre el nuevo cielo y tierra después del Ragnarok. Para recompensar a su hijo por su ayuda oportuna, Thor le dio el corcel Gullfaxi, del cual había sido heredero por derecho de conquista, y Magni montó ese maravilloso caballo que casi igualaba al famoso Sleipnir en velocidad y resistencia. Thor y la hechicera Groa. Tras su batalla con Hrungnir y de tratar en vano de quitarse la astilla de piedra de la frente que la explosión del mazo del gigante había provocado, Thor regresó tristemente a su palacio Bilskirnir, en la tierra de Trudvang, donde los dulces esfuerzos de su esposa Sif fueron igualmente infructuosos. Por lo tanto, el dios decidió llamar a Groa, una hechicera conocida por su habilidad en medicina y por la eficacia de sus hechizos y encantamientos. Groa inmediatamente estuvo dispuesta a prestar su poder al dios que tantas veces la había beneficiado, y comenzó a recitar solemnemente runas poderosas bajo cuya influencia Thor sintió que la piedra se aflojaba más y más. Su deleite ante la perspectiva de una pronta liberación hizo que Thor quisiera recompensar a la hechicera de inmediato, y sabiendo que nada podía darle mayor placer a una madre que la posibilidad de ver a un hijo perdido de hace mucho tiempo atrás, procedió a decirle que había cruzado recientemente el Elivagar, o corriente de hielo, para rescatar a su pequeño hijo llamado Orvandil del poder cruel de los gigantes de hielo. Habiéndolo logrado y para protegerlo, procedió a transportarlo dentro de una cesta,
Pero como el pequeño pícaro persistía en sacar uno de sus dedos desnudos del pie a través de un agujero de la canasta, esta pequeña parte de su cuerpo se congeló por la escarcha, y Thor, al romperlo accidentalmente, lo arrojó al cielo para que pueda brillar como una estrella, conocida en el norte como el dedo del pie de Orvandil. Encantada con esta noticia, la profetisa cesó su encantamiento para expresar su alegría, pero habiendo olvidado dónde lo había dejado, fue incapaz de continuar con su hechizo, y la piedra de sílex permaneció incrustada en la frente de Thor, de donde nunca más pudo ser desprendida. Thor y el robo del martillo Mjolnir. Cuenta el mito que de un modo que aún desconocemos, un día Thor despertó sin su poderoso martillo Mjolnir. Aquello resultaba inaudito, y aunque todos los dioses se dedicaron a buscarlo por toda Asgard, fue imposible encontrarlo. Y no era poca cosa, si sabemos que para los Ases, aquel martillo representaba su mejor arma contra los gigantes, y su mayor esperanza de vencer a sus enemigos en el Ragnarok. El martillo debía ser recuperado a toda costa. Entonces, Thor le avisa a Loki que le han robado el martillo, y juntos parten hacia la morada de Freya, para pedirle que le preste su capa a Vashmer, porque la necesitaba para recuperar su martillo. Freya acepta el préstamo de buena manera, por lo que Loki se puso la piel de halcón y echó a volar, y la figura de ave silbó por los aires hasta Jotunheim. Allí Loki se encuentra con Tim, el rey de los gigantes, quien estaba sentado en la colina. Tim, por ser el guardián de esas tierras, le pregunta a Loki por la suerte de los Ases y cuál es el motivo de su viaje a Jotunheim. Loki le responde que todo está mal entre los Ases y elfos, porque él ha robado el martillo de Thor. El rey de los gigantes acepta que posee el martillo de Thor y afirma que lo ha escondido bajo la tierra a una profundidad tal que nunca nadie podrá recuperarlo, aunque este le da una opción: devolvería el martillo a cambio de que la diosa Freya fuera su esposa. Loki emprende el viaje de vuelta hacia Asgard, y cuando llega se encuentra a Thor en el patio, quien estaba ansioso por saber noticias sobre el viaje. Este le cuenta la condición que impone el gigante para devolver el martillo, pero ni a Loki ni a Thor les molestó mucho la idea de entregar a Freya, ya que era un mal que debía ocurrir por el bien mayor de recuperar el martillo. Partieron sin demora a la morada de la diosa y Loki le dice a Freya que se ponga el velo de novia, porque partirían los dos hacia el mundo de los gigantes. Al escuchar esto, Freya se puso muy furiosa y con razón. Si se iba a Jotunheim para convertirse en la esposa del rey de sus enemigos, solo se puede imaginar las cosas horribles que pensarían de ella los dioses y los hombres. Más adelante, todos los dioses se reunieron y celebraron un consejo para resolver cómo recuperar el martillo de Thor. Entonces el dios Heimdall propone la idea de vestir a Thor como una novia y ponerle el Brisingame, el collar de Freya, como adorno. Thor, siendo muy varonil, no tenía intención de vestirse como mujer porque pensaba que quedaría en ridículo frente a todos y que lo tomarían como poco hombre. Pero Loki lo hizo entrar en razón. Le recordó que los gigantes llegarían muy pronto para hacerse con el control de Asgard, si conservaban el martillo. Thor no tuvo más opción que aceptar que se lo vistiera y adornara como una novia. Cuando ya estuvo todo pronto, partió con Loki a Jotunheim, quien también iba disfrazado de mujer cumpliendo con el papel de dama de honor. En el reino de los gigantes, Tim ya había ordenado que se adornara y aprontara todo para su boda con Freya. Los viajeros llegaron temprano por la noche, y se trajo ante ellos la cerveza fuerte de los gigantes. Se sentaron a la mesa. Thor comió él solo un buey, 8 salmones y todos los platos que le trajeron las doncellas. Además, tomó 3 cubas de cerveza. El apetito voraz de la diosa le pareció muy extraño a Tim, quien expresó su desconocimiento y empezaba a cuestionar si era la verdadera Freya. Pero la dama de honor, que acompaña a Freya, habló por ella. Le cuenta al rey que Freya estaba muy emocionada por llegar a Jotunheim, que en su ansiedad no ha probado bocado alguno en los 8 días de viaje. Entonces Tim decide levantar el velo con la intención de besar a Freya,
pero ve los ojos fieros y penetrantes de Thor y en su asombro da un salto hasta el otro lado de la habitación. Ante esta reacción, la Dama de Honor decide salvar la situación nuevamente. Le explica a Tim que Freya estaba tan impaciente y ansiosa por llegar a Jotunheim que no pudo dormir durante las 8 noches. En ese momento entra a la sala la horrible hermana del gigante Tim, quien se atrevió a pedirle a Freya sus anillos y monedas, y a cambio le daría amistad y aceptación. Pero Tim quería consumar rápido la boda, así que pide que traigan el martillo de Thor para bendecirlos a ambos y como regalo de bodas para Freya. Entonces Thor, quien estaba muy preocupado, ve y reconoce el martillo y se alegra el corazón. Thor ríe bajo el velo y con sus feroces ojos mira al criado que traía el martillo sobre un cojín de terciopelo. Thor apenas podía esperar, pero se contuvo esperando por el momento adecuado. Él estaba sentado al lado de Tim, con la cabeza inclinada como si fuera una novia tímida. El martillo entonces es dejado a sus pies porque pesaba mucho, y pensaron que era irrespetuoso hacer que la diosa cargara con tanto peso. De repente, y para sorpresa de todos, Thor surge de entre las vestimentas de novia y toma el martillo. Lo primero que hace es matar a Tim y a toda su familia, incluida a la vieja hermana del gigante. En vez de monedas, recibió un golpe, y en vez de anillos, un impacto del martillo. Así es como el hijo de Odín volvió a entrar en posesión de su martillo. Thor y Loki contra los gigantes de la montaña. Una vez Loki tomó prestado el atuendo de halcón de Freya y voló en busca de aventuras a otra parte en Jotunheim, donde se encaramó sobre los frontones de la casa de Heorot. Pronto atrajo la atención de este gigante, que ordenó a uno de sus sirvientes a atrapar al pájaro. Divertido por los torpes intentos del individuo por asegurarlo, Loki revoloteó de un lugar a otro, solo moviéndose justo cuando el gigante estaba a punto de ponerle las manos encima. Cuando al calcular mal su distancia, de repente se encontró cautivo. Atraído por los brillantes ojos del pájaro, Heorot lo miró detenidamente y concluyó que era un dios disfrazado, y al descubrir que no podía obligarlo a hablar, lo encerró en una jaula, donde lo mantuvo durante 3 meses enteros, sin comida ni bebida. Finalmente, conquistado por el hambre y la sed, Loki reveló su identidad y obtuvo su liberación, prometiendo que induciría a Thor a visitar a Heorot sin su martillo, cinturón o guante mágico. Luego Loki voló de regreso a Asgard y le dijo a Thor que había sido recibido agradablemente por un rey y que su anfitrión había expresado un fuerte deseo de ver al poderoso dios del trueno, del cual había escuchado historias tan maravillosas. Halagado por este ingenioso discurso, Thor fue inducido a consentir un viaje amistoso a Jotunheim, y los dos dioses se pusieron en marcha, dejando las 3 maravillosas almas en casa. Sin embargo, no habiendo llegado muy lejos cuando decidieron pasar por la casa de la gigante Grid, una de las muchas esposas de Odín y la madre del dios Vidar, al ver a Thor desarmado, ella le advirtió que tuviera cuidado con la traición y le prestó su propia faja, bastón y guante. Thor y Loki llegando al río de Veimer, en el que el dios del trueno demostró su gran fuerza, haciendo que Loki y Thialfi se aferraran rápidamente a su cinturón. En el medio de la corriente, sin embargo, una nube repentina y fresca los alcanzó. Las aguas comenzaron a elevarse y rugir, y aunque Thor se apoyó fuertemente sobre su bastón, casi fue arrastrado por la fuerza de la furiosa corriente. Nuestros intrépidos dioses, mirando río arriba, se dieron cuenta de la presencia de la hija de Heorot, Gialp, y sospechando que ella fue la causa de la tormenta, Thor levantó una gran roca y se la arrojó, murmurando que el mejor lugar para detener un río era su origen. El misil tuvo el efecto deseado, ya que la gigante huyó,
las aguas disminuyeron y Thor, exhausto pero seguro, se detuvo en la orilla opuesta cerca de un pequeño arbusto, el cerval. Desde entonces, esta planta se conoce como la salvación de Thor y se le ha atribuido poderes ocultos. Después de descansar un rato, Thor y sus compañeros reanudaron su viaje, pero al llegar a la casa de Heorot, el dios estaba tan exhausto que se dejó caer en la única silla a la vista. Para su sorpresa, sin embargo, sintió que ésta se elevaba y, temiendo no ser aplastado contra las vigas, empuñó el bastón prestado contra el techo y empujó la silla hacia abajo con todas sus fuerzas. Luego siguió un terrible crujido, gritos repentinos y gemidos de dolor. Y cuando Thor vino a investigar, parecía que las hijas del gigante, Gjall y Greip, se habían deslizado debajo de su silla con la intención traicionera de matarlo, y habían cosechado una retribución justa. Ambas habían muerto aplastadas. Heorot ahora apareció y desafió a Thor a una prueba de fuerza y habilidad, pero traicioneramente le lanzó una cuña al rojo vivo. Thor rápidamente atrapó el misil con el guante de hierro de la giganta y se lo lanzó a su oponente. Tal fue la fuerza del dios que el mismo misil pasó no solo a través del pilar, detrás del cual el gigante se había refugiado, sino a través de él y la pared de la casa, y se enterró profundamente en la tierra. Thor luego se acercó al cadáver del gigante, que al golpe de su arma había sido petrificado, y lo colocó en un lugar visible, como un monumento de su fuerza y de la victoria que había ganado sobre sus enemigos temibles, los gigantes de la montaña. No te pierdas la oportunidad de suscribirte y activar la campana si te gustó mi contenido. Como también te dejo la siguiente lista donde encontrarás toda la mitología nórdica que se ha visto en este canal.